Gracias por esa nota y felicidades a todos aquellos que hacen trabajo social. Definitivamente algo increíble todo lo que se puede hacer para terminar con esa desigualdad social y algo justo y necesario en todo el mundo. Nosotros damos inicio hoy a nuestro segmento Tus Derechos, donde hoy estaremos conversando con Jessica Flores sobre el delito del incumplimiento de los deberes alimenticios. ¿Qué son estos deberes alimenticios y qué tipo de consecuencia acarrea el incumplimiento de estos deberes? Nosotros ya deberíamos estar sintonizándonos con Jessica Flores para que nos hable un poco sobre este tema. Vamos a ver a qué hora nos conectamos con ella a través de Skype para que nos dé un poco de conocimiento. Hola Jessica, un gusto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Estamos Muy excelentes bien. aquí, emocionados por escuchar un poco de este tema que te dio algo bastante nuevo para mí, pero para eso te tenemos a vos para que nos estés enseñando un poco sobre todo lo que acarrea los derechos humanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy? ¿Despierta desde Bien, bien, temprano? bien. Ay, así es, así es. Bueno, Bien, este tema es queriendo continuar un poco acerca de la relación de padre, madre e hijo. Yo hablaba acerca de la obligación, tanto de los padres y las madres, ¿verdad? De ujú, proveer a los hijos alimentos, vivienda, entre otros recursos. Pues claro. bien, algunos desconocen que el incumplimiento de estos deberes conlleva una penalidad, o sea que estarían incurriendo en una responsabilidad penal. Ujú, Establece el artículo 217 de nuestro Código Penal que se le va a imponer una pena de 6 meses a 2 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer esos derechos derivados de la relación de padre, madre, hijo, la guarda ujú, y tutela, a quienes teniendo la obligación de proveer alimento en base a una resolución provisional o una resolución definitiva, o sea, una sentencia judicial, o ujú, bien cuando existan acuerdos establecidos en un contrato notarial y se susciten obligaciones a partir de ese contrato, que después, por cierto, tiene que ser ratificado por el judicial, o bien por esos acuerdos y obligaciones establecidos mediante un trámite conciliatorio en el Ministerio de Familia, trámite conciliatorio judicial. Entonces, si esa persona, ya sea el padre o la madre, que hubiese estado obligado, ujú, entonces si él incumpliere, si él omitiere esta obligación de manera deliberada, entonces estaría incurriendo en este delito. Otro claro. punto muy importante y que desconocen muchas personas es que también se va a incriminar en este delito de incumplimiento de deberes alimentarios a aquellas personas que estén obligados al cuidado y a la educación de esos hijos Ok. y que dejen en un estado de abandono material, o sea, físico, y también abandono moral. Ujú, ¿Ya? Cuando esa persona que quedó con el cuidado y crianza no esté cumpliendo con ese deber, también va a incurrir en este delito y se le va a responsabilizar penalmente. Por eso es que no se trata de un asunto solamente pecuniario. ujú, Es decir, digamos que al padre se le dio la responsabilidad de obligarse a prestar la pensión alimenticia pues, con un porcentaje que se estableció en el juzgado de familia, ujú, pero también queda sujeto una persona al cuidado y crianza, y también esa claro. persona tiene obligación de cumplir con ese deber. Y Claro, ese descuido, entonces también incurre en una claro. responsabilidad Jessica, ¿nos pudieras penal. dar un pequeño resumen quizás de cuáles son estos deberes alimenticios que deben incurrir los padres de familia? Bien, los padres de familia se va a establecer una pensión alimenticia que puede ser pecuniaria si se establece un porcentaje, ¿verdad? Claro. Establecido por el código de familia, que si es un hijo es el 25% que le corresponde en base a su Ok. salario o en base a la renta presuntiva que se disponga, Ujú, ¿verdad? A través de la inspección de sus bienes. Entonces, el 35%, si son dos hijos, se va a dividir de manera equitativa, proporcional, y el 50% si tiene tres o más hijos. Ya, toda esta pensión alimenticia abarca lo que es alimentación, vivienda para los hijos, medicina,
si requiere de atenciones especializadas, ya por profesionales especializados, si el hijo tal vez tiene una condición médica especial, también recreación, vestimenta. Se ha debatido mucho en este tema de la pensión alimenticia porque el Código de Familia establece un porcentaje. Sin embargo, estando ya en un juicio de familia, se puede solicitar además otro tipo de pensiones adicionales, ya que puede ser, digamos, además del porcentaje económico que se va a pasar quincenal o mensualmente, se puede solicitar otras necesidades que tenga el hijo. Algunos padres pues acuerdan que van a dar el 50% cada uno para pagar las colegiaturas de la escuela, la matrícula, los uniformes, entre otros gastos adicionales. Entonces todo ello se llega a un acuerdo y si no hay controversia, si no hay desacuerdo entre las partes, o sea, entre los padres, entonces se va a resolver de la manera más armoniosa posible. En otras ocasiones, cuando sí hay controversia respecto al monto, entonces al final va a resolver la autoridad judicial. Ahora, yo quería mencionar algo muy importante respecto a este delito, y son las agravantes. El delito se agrava de 2 años a 3 años de prisión cuando la persona que esté obligada y a sabiendas de su obligación se coloca en un estado tal que le imposibilite el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? Además, cuando traspase esos bienes, sus bienes a terceras personas, con el fin de evadir su responsabilidad. Ya también cuando esta persona abandone el trabajo o renuncie de manera deliberada. Ya, o cuando utilicen medios fraudulentos para ocultar sus bienes. Estas son actuaciones deliberadas que ciertas personas a veces realizan para evitar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Y esto agrava la pena. Si se logra demostrar en un juicio de familia, entonces se le agrava la pena privativa de libertad. Y obviamente la suspensión de la autoridad parental. La vez pasada hablábamos acerca de la autoridad parental y de las causas que pues son las causas por las cuales te van a suspender esa autoridad parental o por las cuales vas a perder la autoridad parental, y esta es una de ellas. Cuando uno de los padres de familia, uno de las personas que tiene ciertos deberes, no está cumpliendo, ¿cuál es el proceso para poder demandar a esta persona o llevarlo a juicio para que él pueda hacerse cargo de estos deberes? Bien, hay 2 vías. Una, que es la vía de familia, que bien conocemos. En la vía de familia se puede reclamar hasta el 12 meses retroactivos ya de pensión alimenticia atrasadas. Y si existe una penalidad de un porcentaje en caso de que incumpliere. Sin embargo, yo recomiendo, ¿verdad?, que se solicite el pago o el cobro de esa pensión alimenticia atrasada en la vía penal. Ya en la vía penal, y lo único que se hace es que o se interpone la denuncia en el Ministerio Público o en la policía, pero puede ser perfectamente en el Ministerio Público, o se puede presentar una acusación particular, ya, porque es un delito menos grave. Pero se puede hacer de esa manera y así pues ir a un proceso judicial en el que puede tener varios alcances. Puede haber que acabe en una mediación, o puede ser que se termine el proceso y la persona pues al final, antes del fallo o después del fallo de culpabilidad, pues pague todo lo adeudado. ¿Ya? La idea es de que generalmente existen personas, porque no voy a decir que hombres o mujeres, porque el obligado puede ser un hombre o puede ser el padre o la madre. ¿Ya? Entonces, puede ser que esa persona obligada generalmente incurre nuevamente en el mismo delito, o sea que es reincidente, y la reincidencia es un agravante. Ya se acusó en la vía penal, ya hubo una sentencia de culpabilidad y nuevamente vuelve a incumplir, cae en un estado de mora y se le vuelve a acusar. Esto es desgastante y es lamentable
no solo para la persona que represente a los hijos en estos juicios, ¿verdad? Que esté pidiendo, solicitando ese pago, pues para el beneficio de sus hijos, sino Claro, también para los hijos. O sea, no se necesita exigirle y llevar hasta un juzgado a un padre o una madre para que recuerde que tiene que cumplir con la pensión alimenticia. Esta es una obligación y un derecho de los hijos. Y la verdad es que claro. no deberíamos de llegar hasta esos extremos porque la vía penal es la última ratio, ya se habla de la intervención mínima al derecho penal, primero hay que agotar otras vías, por eso hay otras posibilidades como ir al Ministerio de Familia, realizar un acuerdo, un trámite conciliatorio, también se puede hacer notarial, en la vía judicial de familia, pero ante tantos deudores y tantos reincidentes, entonces tocaría llegar a la vía penal y es lamentable que hay que exigirle con un castigo, ¿verdad? Que sería la Claro. prisión. Ahora, Jessica, ¿qué ocurre cuando a un padre de familia se le hace imposible cumplir con estos deberes? Quizás perdió el trabajo, no tiene ahorro o simplemente no se puede. O sea, hay otra vía. Bien, las pensiones alimenticias se pueden dar de manera pecuniaria, pero también en especie. Y Ok, obviamente eso se va a tener que acreditar ante el juez y el juez decidirlo si lo acepta o no, ¿verdad? En especie. Se pueden dar los casos en que la persona que esté obligada o los padres que estén obligados, padre y madre, pues no tengan la posibilidad económica, pero eso se tiene que demostrar porque por ningún motivo se puede negar la pensión alimenticia, ¿ya? Entonces hay que acreditar realmente su estado actual, ya si realmente no tiene trabajo, si está haciendo todo lo posible para cumplir porque, a ver, por ejemplo, el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios establece que la omisión de este incumplimiento tiene que ser deliberado. ok, Y yo enfatizo mucho en eso. Hay unos que no proporcionan pensión alimenticia simplemente porque no se les da la gana y se empiezan a llenar de hijos y más hijos y van bajando la cuota alimenticia del resto, ¿verdad? Entonces, algunos lo hacen de manera deliberada, otros porque están imposibilitados, pero hacen todo lo posible. Empiezan a vender cosas y claro. empiezan pequeños negocios y dicen, esta vez te voy a dar esto porque no puedo, pero se nota cuando un padre y una madre quieren realmente cumplir ya con sus obligaciones Claro. derivadas de la autoridad parental. Pero hay unos que simplemente se desaparecen, se van del país, cambian de departamento, entonces se desobligan totalmente. Y entonces Claro, ahí es cuando vemos que hay una mala fe. claro, Pero sí, o sea, si se logra acreditar que no tiene las posibilidades económicas, entonces pues se tiene que tratar claro, de conseguir lo más rápido posible trabajo o alguna forma, algún medio de subsistencia para claro. poder cumplir. Y mira, Ya, porque los Jessica, hijos no dejan de comer, entonces claro. Jessica, se tiene, ¿estos deberes alimenticios van cambiando según el niño va creciendo o siempre se mantiene igual? van cambiando. Van Van cambiando. cambiando. Las sentencias de pensión alimenticia no causan estado. ¿Qué quiere decir? Que se puede reformar constantemente. Si cambian los motivos por los cuales se realizaron en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento una persona entabla una demanda por pensión alimenticia y el niño está en el preescolar, Ujú, entonces obviamente los gastos van a ser menores, pero cuando esté en la secundaria, el gasto de colegiatura, por ejemplo, se va a incrementar. Los gastos para su persona también, la vestimenta, o sea, sabemos que la ropa del niño, aunque ya está cara, es mucho más cara de una persona ya adolescente. Por claro, ejemplo, cuando ya inicia la universidad es mucho más caro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se va solicitando reformas de pensión alimenticia a medida de que van cambiando las condiciones. También cuando el padre o la madre que esté obligado a la pensión alimenticia tenga un mejor trabajo y se tiene conocimiento de esto o tiene nuevos negocios y sabemos que ha aumentado su nivel de ingresos, su poder ujú, adquisitivo, entonces se tiene que solicitar esa reforma para que se aumente el porcentaje y la cantidad de la pensión alimenticia para todos los hijos. No puede quedar la misma pensión para toda la vida.
sí es desgastante porque sí hay que iniciar nuevamente un proceso para la reforma de la pensión alimenticia. Claro. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información, Jessica. ¿Algo más que quisieras contribuir a este tema? Bien, únicamente que no es necesario llegar a esos extremos de la vía penal si los padres y las madres que estén obligados pues realmente cumplieran. O sea, yo los Claro. insto a que cumplan con la pensión alimenticia y no hay que recordárselo en un juzgado. Ahora, no cumplir conlleva una penalidad privativa de libertad. Y una persona, la representante legal de esos hijos, perfectamente puede continuar el juicio, no mediar y simplemente va a ir preso hasta por 3 años. Hasta Claro. por 3 años si está evadiendo deliberadamente y realizando actividades fraudulentas para ocultar sus bienes. Claro. Entonces, que tengan mucho cuidado. Dado caso que alguno de nuestros televidentes esté pasando por una situación así o que quiera algún consejo, ¿dónde te podemos encontrar en redes o cómo podemos comunicarnos con vos? Bien, me pueden encontrar en Facebook como Jessica Flores, abogada penalista, también en Instagram me pueden encontrar de la misma manera. También me pueden contactar a través de WhatsApp 8960-8952. Yo soy de León, aquí tengo mi despacho jurídico, sin embargo trabajo en todo Occidente. Managua, Chinandega, León y a veces Granada, Masaya. Entonces Bueno. estamos a la orden. Claro, muchísimas gracias a vos por compartir con nosotros todo ese conocimiento, algo que definitivamente tenemos que saber para poder hacer mejores decisiones en cuanto a lo que son nuestros derechos. Nosotros con esto, amigos, nos vamos a ir un pequeño corte comercial, pero no se vayan, que volvemos con su revista favorita, Al Día.